Capítulo 10. Kakuzu miró a sus tres estudiantes mientras todos se paraban en el borde de la línea de árboles, observando a la gente correr por las puertas gigantes hacia la arena central de Konoha. Era el día de la tercera ronda de los exámenes Chunin, y se esperaba que Naruto y F estuvieran en el campo de batalla en los próximos 15 minutos. Hubo silencio entre el cuarteto cuando todos los espectadores, dignatarios extranjeros, sus guardias, civiles y ninjas de diversos rangos de diferentes países, se sentaron en sus asientos. A pesar de la limitación de tiempo, los tres genin estaban esperando que el cazarrecompensas rompiera inevitablemente el silencio. ¿Todos conocen sus roles? Finalmente preguntó, aunque todos sabían que era una declaración y no una pregunta. Cada uno de ellos asintió. Bien. Entonces es hora de tomar tus posiciones. Nos encontraremos en la primera oportunidad, dirigió a Naruto y F. Lo tengo, confirmó Naruto. La mirada de Kakuzu se detuvo en él por un momento extra, ojos verdes intensos perforando agujeros en su alumno, antes de darse la vuelta y guiar a Ara hacia la entrada. El chico de pelo cobalto susurró un apresurado buena suerte al pasar, pero Naruto estaba demasiado concentrado en la última expresión de su maestro para responder. Arruina esto y será lo último que hagas, amenazaron esos ojos. No lo haré, prometió Naruto. F lo empujó suavemente, empujándolo a moverse. El toque fue suficiente para asustar al rubio de Tsurumiya, y los dos Jinchuriki se dirigieron a la entrada de los competidores. Naruto pensó que tal vez había habido algún otro mensaje en la expresión de Kakuzu, orgullo que casi lo llamó, si Kakuzu alguna vez había mostrado algún orgullo por los logros del rubio, pero decidió dejar el gesto a favor de centrarse en la tarea por delante. No era necesario que él ganara, por supuesto, porque las promociones significaban poco para el ninja rebelde, pero la emoción de la victoria, la idea de probarse a sí mismo ante Kakuzu, y en menor medida, hacia Ari F, definitivamente lo motiva a hacerlo mejor en la próxima pelea. Ganar contra Neji era prácticamente una necesidad para su ego. El campo de batalla, Naruto se dio cuenta al entrar, era enorme. Las paredes que se elevaban a cientos de pies de altura rodeaban toda la arena, y varias tribunas con escalones daban al suelo desde lo alto. Los árboles bordearon el interior de la arena, proporcionando cobertura y protección en el campo que de otro modo sería árido. Parados en el centro del área de césped y tierra estaban todos los demás concursantes, salvo Uchiha Sasuke. F y Naruto se acercaron al supervisor, un hombre sencillo que llevaba un pañuelo Itae, comió hacia atrás y con un largo sembón apretado entre los dientes, y tomaron su lugar junto a Nara Shikamaru. Si Naruto se encontraba en un ángulo lo suficientemente ligero como para proteger a F de la visión de Gaara, ni Jinchuriki lo comentó. Después de que pasaron otros 10 minutos, el Konoha Chunin sirviendo como su supervisor se aclaró la garganta. Mi nombre es Shiranui Genma, y presidiré esta ronda final de los exámenes Chunin. Esto, dijo, sacando una hoja de papel que mostraba los corchetes, muestra los enfrentamientos para la competencia. ¿Hay alguna pregunta? Cuando fue recibido en silencio, Genma levantó la voz y anunció en voz alta. Ahora comenzaremos la tercera ronda de los exámenes Chunin. Aburame Shino y Sai permanecerán en el campo de batalla. Todos los demás son libres de subir al balcón de observación. Mientras tanto, le dijo al genin con voz normal. Los otros competidores avanzaron hacia el hueco de la escalera y subieron los escalones. Surgieron en un pequeño balcón abierto sobre una de las paredes del estadio, cerrado por una barandilla a la altura de la cintura. Los dos Sunanin tomaron posición en una esquina, seguidos por los restantes Konoha-nin y luego Naruto y F en el otro lado. Muy por debajo, las figuras que eran Shino y Sai se encontraban a unos 100 pies de distancia, Genma colocado entre ellas. Ante la señal de Chunin que masticaba Senbon, Sai se alejó inmediatamente, creando más distancia entre él y Shino. Sabía que los Aburame eran un clan dedicado casi por completo a usar los insectos dentro de sus cuerpos como mecanismo principal de ataque. Estratégicamente, poner más espacio entre los dos fue un movimiento menos que ideal, lo que le permitió al insecto aprovecharse de la distancia con sus ataques de largo alcance. Excepto que Sai también era un luchador de larga distancia, con una formación saludable en esgrima y combate físico que Shino probablemente no tenía. En cuanto al resultado de la pelea, Sai no tendría problemas para salir victorioso, después de probar a fondo la habilidad de su oponente, por supuesto. Originalmente, el usuario de tinta se había sorprendido levemente de que aún estuviera participando en los exámenes Chunin. Después de los preliminares, se había reunido con Danzo y le explicó el progreso y los movimientos de Uchiha Sasuke en detalle, según los parámetros de su misión.
Cuando había preguntado cómo perder la ronda final de los exámenes sin levantar sospechas, Danzo le había dicho que compitiera. La razón, una vez que Sai tuvo tiempo de digerir la lógica, fue realmente bastante simple. Root era, para todos los efectos, una organización estancada y difunta. Hubo un gran crecimiento por el que un grupo pudo pasar mientras permanecía bajo tierra, y era necesario aprovechar las oportunidades de reclutamiento cuando se presentaban. Fue una feliz coincidencia que el oponente de Sai fuera Aburame Shino. Las enseñanzas de Root abrazaron la idea de que las emociones eran el camino a la destrucción. Al perder los sentimientos, ningún conflicto interno se interpondría en el camino de completar una misión. Como clan, los Aburame se adhirieron a un conjunto muy similar de pautas, complaciendo su fe dentro de los reinos de la lógica y la mentalidad clara. El hecho de que fueran reconocidos, si no un poco temidos, como un poderoso clan, e incluso habían abrumado a sus rivales, el clan Kamisuru de Iwagakure, que usaba abejas, dio crédito a la efectividad de su credo. Aparentemente, había suficiente similitud con la filosofía de Root para despertar el interés de Danzo en el heredero del clan. Aunque Root entrenó a niños desde una edad temprana para calmar sus emociones de manera efectiva, su líder obviamente vio potencial para atraer a Aburame mayores a su redil. De ahí la nueva misión de Sai: probar las capacidades del heredero de Aburame y revelar el alcance de su capacidad. Era una misión que completaría lo mejor que pudiera. Para ganar, eventualmente tendría que moverse a corta distancia. Mientras tanto, probaría la habilidad del Aburame con su Kikaichi, tácticas de largo alcance. Sai sacó el pergamino que usó junto con su ninjutsu y desenredó las primeras 6 pulgadas. CHJ Giga, entonó, garabateando a través del pergamino con su pincel. Un pájaro emergió del pergamino, extendió su envergadura de 6 pies y permitió que su creador saltara a bordo mientras volaba. La criatura aviar no era la más grande que Sai podía producir, pero su propósito no era la batalla. Simplemente necesitaba proporcionarle a Shino un objetivo más grande e impresionante que el propio Sai para exponer su talento. Ahora, pensó el agente Root, mirando con ojos sin emoción a su oponente desde arriba, ¿qué harás? Desde su posición privilegiada en el balcón de observación, Naruto observó con curiosidad desprendida cómo Aburame Shino lanzaba los insectos parásitos de su clan hacia Sai. Para Naruto, quien había sido educado por Kakuzu para reconocer algunas de las sutilezas que otros ninjas mostraban en la batalla, para simplificar los objetivos asesinos cuando cazaban recompensas, era evidente que el parecido Uchiha se estaba conteniendo. El nombre del chico prácticamente gritaba alias como era. ¿Por qué ninguno de ellos tenía apellidos para cimentar su duplicidad? La pregunta principal que no pudo responder fue ¿por qué? Asumir que Sai era un operativo de alto rango que se hacía pasar por genin, participar en los exámenes Chunin más allá del punto en que era un ejercicio de equipo no tenía sentido. Era prácticamente la misma situación en la que Ar se había encontrado durante los preliminares. No había ninguna razón lógica para seguir luchando con la que Naruto pudiera llegar. Abajo, un enjambre de Kikaichi se disparó desde el suelo y rodeó a Sai, casi cortando su pájaro por la mitad. No es que sus acciones importaran demasiado, decidió Naruto. Lo que hicieron los superiores de la hoja oculta con su propio ninja tuvo poco efecto en la misión de su equipo. Tenía que lidiar con sus propios problemas. El repentino e intenso enfoque de Kakuzu en su entrenamiento, por ejemplo. El cazarrecompensas, por lo mucho que había tomado a Naruto bajo su ala, nunca había entrenado realmente a Naruto. Al menos, no con la misma intensidad, enfoque e inversión personal que había tenido en las últimas 2 semanas. Cuando Naruto era más joven, Kakuzu había desempeñado un papel más activo en su aprendizaje, probablemente para asegurarse de que se basara en lo básico. Ahora que era mayor, Naruto lo atribuyó al hecho de que había sido completamente inepto en los caminos del ninja, y por lo tanto era una responsabilidad. Construir un niño de 5 años desde cero a menudo requería paciencia y una mano firme y orientadora. Desafortunadamente, Kakuzu carecía un poco en ambas áreas. Naruto no culpó exactamente al pícaro Takinin. Por lo poco que sabía del pasado de Kakuzu, y eso se limitaba esencialmente al único estallido que el hombre había tenido justo antes de que Naruto obtuviera a Hyungu, era de esperar esos rasgos de personalidad, o falta de él. Supuso que su mentor había vivido solo durante al menos 60 años, meditando en un ciclo narcisista y tacaño durante todo ese tiempo. Era de esperar que Kakuzu no tuviera paciencia con otras personas. Considerando eso, Naruto estaba asombrado de haber escapado con tan pocas cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que tenía.
Aún así, el rubio podía recordar las fases del régimen de entrenamiento de Kakuzu y cómo el Nukenin se había filtrado de cada paso. A los 8 años de edad, Kakuzu le había enseñado los caminos del cazarrecompensas y, en su mayor parte, dejó al niño con sus propios recursos con su avance, confiando en que él se enseñaría a sí mismo las necesidades. Antes de ese tiempo, Naruto había cambiado entre aprender de Ryō lo que se consideraban temas normales como las matemáticas, la historia y la ciencia, y que se le enseñaron conceptos básicos de ninja, formas de taijutsu, teoría del chakra, secretos de los pueblos ocultos, de Kakuzu. Fue la mayor cantidad de tiempo consecutivo que Jinchuriki pudo recordar haber aprendido realmente del hombre, y él había sido implacable con la educación del niño. La estupidez y la ignorancia fueron rasgos que Kakuzu se negó a aceptar en su alumno. Se burló Naruto. Incluso cuando Kakuzu lo asesoraba en las necesidades, todavía lo imitaba al empeñarlo con otra persona la mitad del tiempo. El tiempo es dinero, citó sarcásticamente, la voz volvió a sonar sospechosamente como Kakuzu. Ni siquiera puedo alejarme de él en mi propia cabeza. Sin embargo, supuso que era la marca de un buen maestro que la lección se quedara con él después de todo este tiempo. Sai lanzó una patada al torso de Shino, e inmediatamente retrocedió cuando el Aburame estalló en una nube de enojado Kikari. Coincidiendo con las lecciones mercenarias fue un largo período de entrenamiento elemental. Kakuzu le había informado sobre los conceptos básicos del Chakrafton y le había ordenado que practicara. El hombre había desaparecido durante varios meses, regresó durante una semana para ver el progreso del rubio al cortar una hoja y luego se fue nuevamente. Después de su próximo regreso, Kakuzu supervisó los próximos 4 meses de entrenamiento de Naruto en varias técnicas básicas de liberación del viento y acondicionamiento físico adicional, incluido el entrenamiento poco frecuente. En lugar de aconsejar a su alumno, el antiguo Takinin se había quedado en silencio y forzó al rubio a seguir los movimientos de practicar su ninjutsu, solo dando su opinión cuando lo consideraba necesario. Se esperaba que Naruto lo aprendiera todo por sí mismo a través de puro ensayo y error. Kuchi-Ose no Jutsu y Hyongu habían seguido el mismo camino, con Kakuzu instruyéndolo sobre cómo realizar los sellos manuales o cuáles eran los beneficios de cada técnica, pero nada más que eso. El entrenamiento con la espada ni siquiera se había realizado bajo la vigilancia de Kakuzu, otro caso de negligencia, pensó Naruto cínicamente, para alejarse de mí durante un año, para centrarse en F, y todas las técnicas de Suiton que había aprendido también se habían logrado bajo la tutela de Kisame. Con Kakuzu siendo un autoproclamado experto en Suiton, dado que Naruto hasta ahora solo había visto una evidencia mínima de su destreza, fue un poco decepcionante no haber aprendido nada de él. Pero este entrenamiento más reciente, fue completamente diferente de las otras experiencias. Kakuzu había pasado las 2 semanas enteras perforando a Naruto, enseñando la teoría, guiando la manipulación elemental, discutiendo con él, corrigiéndolo y enseñándole, hasta que pudiera realizar a satisfacción del hombre una de sus técnicas distintivas casi instintivamente. Aún más impresionante, el cazarrecompensas nunca mencionó a F o insultó a Naruto. Con respecto a su actitud habitual, el extraño comportamiento de Kakuzu fue suficiente para poner nervioso al rubio. 3 leones de tinta rodearon a Shino, quien envió a sus insectos a defenderse. Naruto admitió que no era la persona más inteligente del mundo. Pero a pesar de no estar dotado del nivel de inteligencia analítica de Kakuzu, el rubio era perceptivo. Después de captar todas las miradas y miradas de disgusto de los ciudadanos de Konoha cuando era más joven, no fue demasiado sorprendente que desarrollara tal talento. Bajo las enseñanzas mercenarias de Kakuzu, la aptitud para ello floreció. Como tal, normalmente podía leer y comprender a las personas, acciones, lenguaje corporal, expresiones faciales, después de una breve cantidad de observación. Kakuzu, por supuesto, fue una excepción, con su rostro casi completamente cubierto, su postura rígida y su actitud fría e impersonal. Incluso entonces, el Jinchuriki pudo entender algunas peculiaridades del ninja mayor debido a la gran cantidad de tiempo que pasó con él. Basándose en el cambio completo en la metodología de entrenamiento, Naruto solo podía adivinar que Kakuzu estaba nervioso por la próxima misión. Naturalmente no tenía pruebas, especialmente considerando que su maestro nunca admitiría tal cosa, pero era una buena teoría. Asumió que parte de la razón por la que Kakuzu se emocionó persiguiendo a los ninjas de alto rango fue para afirmar su propio poder y dominio sobre sus víctimas.
Si el rubio era más versado en psicología, probablemente podría haber rastreado efectivamente el problema hasta la pérdida de Kakuzu ante el Shodai Hokage y su persistente deseo de probarse a sí mismo en una aldea que había abandonado hace mucho tiempo. Tal como estaba, solo tenía conjeturas de las que salirse. Entonces Kakuzu buscó oponentes poderosos para luchar, lo que lo llevó a desarrollar una reputación entre el inframundo y, por lo tanto, Akatsuki lo buscó. Eso a su vez llevó a la misión de matar a Orochimaru. Y aunque el Nukenin de la hoja era fuerte, también era de un calibre diferente del que solía tratar Kakuzu. A pesar de que persiguió a un ninja capaz por derecho propio, Kakuzu tenía suficiente confianza en sus propias habilidades para dejar esas batallas, en su mayoría, indemnes, y siempre con vida. Pero Orochimaru era un ninja experimentado que también había sido reclutado para unirse a Akatsuki, y luego vivió los peligros de su propia deserción, seguido de años de ser buscado por prácticamente todo el continente. Compilar esa información con todo lo que Setsu les había dicho hizo que Snake-Sanin fuera un hombre muy temeroso. Entonces, la única conclusión a la que Naruto pudo llegar fue que la próxima pelea hizo que Kakuzu cuestionara su propia mortalidad. Con la fuerza de Hyongu inundando su cuerpo, Naruto no estaba completamente seguro de cómo su maestro podría ser golpeado, pero supuso que si todos los corazones de Kakuzu fueran destruidos, si Orochimaru lo mataba 5 veces, moriría. Si la teoría de Naruto era correcta, y Kakuzu estaba realmente preocupado por enfrentar a Orochimaru, entonces la serpiente Sannin era un oponente mucho más formidable de lo que el rubio le daba crédito. El único problema que Naruto pudo ver en su corazonada fue que Kakuzu nunca antes había mostrado ningún signo de miedo. Por supuesto, hasta donde él sabía, y con la excepción del primer Hokage, el hombre nunca antes se había enfrentado a un oponente del calibre de Orochimaru. Sin embargo, si el caso realmente era que Kakuzu estaba cuestionando su habilidad para ganar, entonces tenía sentido que quisiera que el chico al que había dedicado años de su tiempo, el único sucesor de su preciado Kinjutsu, continuara con la apariencia de un legado que tenía, incluido su ninjutsu. Eso es lo que hicieron las familias, de todos modos. Me pregunto si Kakuzu nos considera familia, reflexionó Naruto. La respuesta inmediata fue no, pero al rubio le resultaba difícil creer que 2 personas, 3, si se incluía F, pudieran pasar tanto tiempo juntas y no pensar el uno en el otro como miembros de la familia, incluso para alguien tan insensible y desapegado. Como Kakuzu F empujó a Naruto a un lado. La batalla ha terminado. Parece que estarás despierto en un minuto. El otro Jinchuriki miró hacia abajo. Había varios charcos de sustancia negra en el suelo, y todos parecían retorcerse. Al rubio le tomó un par de segundos darse cuenta de que los charcos eran tinta de Sai, que había obtenido una consistencia espesa y pegajosa y atrapado el Kikai de Shino, que intentaban desesperadamente escapar. Mientras tanto, Sai se había movido para dar el golpe final, lanzando varios golpes rápidos antes de sostener su espada en la garganta de Shino. Hubo silencio por un momento hasta que el Aburame entonó: "Me rindo". El ganador de este partido es Sai, anunció Genma. El artista formó un sello manual, y la tinta que rodeaba los insectos de Shino desapareció, permitiendo que los insectos volaran dentro de las mangas de la capa de su maestro. Hubo un pequeño aplauso de la audiencia con la conclusión del combate, y Genma continuó: "Si ambos combatientes abandonan la arena, la próxima pelea será entre Iga Neji y Shinobu. Por favor, repórtense en la arena". "Buena suerte", susurró F cuando Naruto se volvió hacia las escaleras. Neji ya estaba en la puerta. "Gracias", respondió. Sintió la necesidad de decir algo más, pero no sabía qué, así que simplemente asintió y siguió a su oponente por las escaleras. Ocuparon sus lugares uno frente al otro en el campo de batalla. Genma miró a los dos, y después de preguntar si estaban listos, les dijo que comenzaran. Durante un largo momento, Naruto no estuvo seguro de qué esperar. Neji, similar a los combates preliminares, parecía estar inmóvil en la misma posición, con los brazos cruzados y la expresión severa. "Parece que quieres decir algo", Naruto le preguntó al fin. "Rendirse". "Disculpe. Perder este partido", Neji reiteró con frialdad, "o me veré obligado a golpearte para que te sometas. ¿Tienes algún tipo de complejo de superioridad, no? Eres un huérfano de Amegakure, un nadie sin clan de una aldea desconocida", continuó el Iga, ignorando la púa. "Soy un prodigio del clan Iga, la familia más poderosa dentro de Konoha. El destino ha decretado que me perderás este día. Perderás ahora o enfrentarás el poder de los Iga". "Buen señor, hablas mucho", gruñó Naruto dramáticamente. "¿Es este el poder del clan Iga?".
para convencer a la gente de que se someta? Quiero decir, debe ser efectivo, ya que ese otro Iga se retiró después de tu pequeño espiel la última vez. Naruto ahuecó su barbilla con una mano, como si pensara profundamente. La cara de Neji estaba lentamente sonrojada por la ira. Considerando eso, supongo que eres bastante fuerte. ¿Te atreves a faltarle el respeto al poder de los Iga? Se enfureció Neji. Eres un ninja atrasado que nunca podría compararse con mi grandeza. Te mostraré. Una ráfaga de viento sopló sobre Neji, revolviendo la larga cola de caballo en la que llevaba su cabello. Naruto movió sus manos a su lado desde donde habían sido aplaudidas previamente. Si bien el Fton Repsh no fue exactamente un movimiento de ataque, y de hecho fue más débil cuando fue expulsado de la boca, como acababa de hacer, que empujado con las manos, proporcionó una excelente distracción. Reflexionó, mirándose las manos como si estuviera impresionado con su experiencia en ninjutsu. Gracioso. Parece que mi técnica más débil, simplemente detuvo tu técnica más fuerte. El rubio hundió su dedo meñique en su oreja, sacándolo e inspeccionándolo como si fuera una curiosidad interesante. Creo que no tengo nada que temer. En las gradas, Ar parpadeó y miró a Kakuzu. Shinobu parece estar jugando con su comida, bromeó. Sí, coincidió el cazarrecompensas, un mal hábito que parece haber adquirido de mí. Iga Neji se instaló en una postura tradicional Hiken. Hazlo a tu manera. Pero el destino verá que pierdes hoy. ¿Crees que ganarás por creer en el destino?, respondió Naruto, pero creemos en cosas diferentes. En lo único en lo que confío, continuó, cerrando la distancia entre ellos a un ritmo rápido. Es dinero. Ar alzó una ceja con leve incredulidad de lo que acababa de decir su compañero de equipo. Kakuzu sonrió perversamente detrás de su rebreater. Pero también aprende las lecciones importantes. Déjanos ver de lo que eres capaz, Naruto. Naruto se acercó a su alcance y lanzó su puño derecho hacia adelante. Neji dobló levemente las rodillas y se deslizó hacia adelante, usando su mano izquierda para empujar el golpe del rubio fuera de curso y empujando su otra mano hacia adelante. Dos dedos clavaron una espiga afilada de chakra en el codo de Naruto. El encubierto Amenin saltó, sacudiendo su brazo derecho. Observó la extremidad mientras una sensación de hormigueo emanaba del área que Neji golpeó. Entonces eso es Hiken, ¿eh? Resopló Neji, este es el alcance de lo que puedes hacer, después de toda esa conversación. Ni siquiera he activado mi Byakugan todavía, y ahora tu habilidad para empujar chakra a través de ese brazo se ha visto comprometida. Ríndete. Aparentemente, Neji no vio el brillo de la estrategia de Naruto. Por más efectivo que se suponía que era Hiken, el rubio supuso que había una disparidad en cómo funcionaba en él. El hormigueo en su brazo no era tan malo como supuso que debería ser, y cuando trató de manipular el aire alrededor de su mano, solo respondió un poco menos de lo que estaba acostumbrado. Miró a Neji y se preparó de nuevo. Bien, un experimento más, el Jinchuriki cargó por segunda vez, y el Iga sonrió y sacudió la cabeza. Un ejercicio tan inútil. Esperó hasta que el chico más joven estuvo dentro del alcance antes de golpear con los dedos, apuntando al otro brazo esta vez. A diferencia del combate anterior, Naruto bloqueó, levantando su antebrazo izquierdo verticalmente dentro de la postura de Neji y enviando el ataque de par en par. El otro brazo de Iga se adelantó y apuntó hacia el pecho de Naruto. Giró todo su cuerpo 90 grados, evitando por poco el golpe y moviendo su brazo izquierdo para plantarlo en el estómago de Neji. Neji se giró con el golpe, dejando que su cuerpo se retorciera alrededor de la extremidad. Aprovechando su impulso, continuó girando, agarrando el brazo extendido del rubio con una mano y preparándose para cerrar varios de los puntos de chakra en el brazo izquierdo de su oponente. Ahora, pensó Naruto mientras se concentraba en activar la técnica. 3 golpes de los dedos de Neji a lo largo de su brazo fue todo lo que Naruto permitió antes de alejarse, dejando suficiente espacio entre ellos para que Neji no pudiera atacar. El genin de pelo largo ya estaba haciendo observaciones sarcásticas sobre la cobardía de Naruto, pero el rubio lo ignoró a favor de analizar los resultados de su prueba. En comparación con el anterior golpe de Gentle Fist, la sensación borrosa en su brazo era solo una fracción más fuerte. Si se vio obligado a llamarlo así, el ataque fue casi como una mosca zumbando alrededor de su cabeza. Fue molesto, sí, pero no realmente perjudicial para él. Se miró el brazo y frunció el ceño. Odio cuando Kakuzu tiene razón. Cuando comenzó su entrenamiento, Kakuzu se aseguró de prefacio con sus suposiciones y conocimiento limitado del taijutsu puño gentil de Iga.
La red de chakras era el objetivo principal del estilo. Supuso que fue interrumpido por el Iga insertando su propio chakra en el camino de quien sea su oponente. Si ese fuera el caso, Kakuzu afirmó que ya debería ser menos efectivo contra alguien como Naruto, cuyo cuerpo entero se arrastraba con los hilos negros de Hyongu. No era que el Kinjutsu eliminara o incluso anulara su red de chakras. Simplemente proporcionó una capa invisible de protección que debería interferir con la inserción de chakra extraño. Por extraño que parezca, nunca ayudó a bloquear contra el genjutsu, aunque pensó que podría deberse a que las ilusiones apuntaban a aplicaciones específicas de la red sensorial del chakra, lugares donde el kinjutsu realmente no habitaba, el cerebro, en su mayoría. Siempre que eso no fuera suficiente, y si el hormigueo en su codo derecho era una indicación, no lo era, tenía el as de Kakuzu en el agujero para ataques físicos. Doton. Tomu. Lanzamiento de la tierra. Lanza de la tierra. El cazarrecompensas había planteado la hipótesis de que la calidad protectora de la técnica de endurecimiento de la piel le daría a Naruto el impulso adicional necesario para superar los efectos negativos del chakra de Neji. A juzgar por cuanto menos lo estaba afectando el último ataque, el ninjutsu defensivo había hecho el truco. Aunque agradecido, a Naruto todavía no le gustó la frecuencia con la que se demostró que su maestro tenía razón. Pero ahora que sé que funciona, es hora de ponerse serios. Empleando una estrategia creada por Kakuzu, activó en silencio la técnica en la que había estado trabajando con F. Su período de entrenamiento de 2 semanas con Kakuzu había involucrado más que solo aprender la técnica de la lanza de la tierra. El cazarrecompensas lo había preparado lo suficientemente bien como para que pudiera activar el ninjutsu defensivo para cubrir ciertas áreas de su cuerpo a voluntad, aunque su falta de afinidad por los movimientos de Doton significaba que una cobertura apresurada de todo el cuerpo estaba esencialmente fuera de discusión, en su nivel actual, de todos modos. Después de comprender la habilidad necesaria para utilizar la técnica, Kakuzu se había trasladado al otro conjunto de habilidades de liberación de la tierra de Naruto, aunque era mínimo. Ese enfoque llevó a la creación del combo que Naruto estaba empleando actualmente. En el combate práctico, su velocidad para ejecutarlo fue bastante abismal, pero sin la interferencia de Neji, casi parecía vergonzosamente simple para el mismo Kawarimi con el Tsuchi Bunshin que había creado bajo tierra. Oculto de forma segura a 3 metros bajo la superficie de la tierra, Naruto podría lanzar una ofensiva contra Neji con su clon mientras se mantenía a la defensiva. Lo mejor de todo, sin que el Iga pudiera llegar a él, no tenía que preocuparse de que el clon de la tierra se derrumbara. Sobre el suelo, dicho duplicado comenzó a atacar a Neji, participando en una intrincada danza de combate físico. Mientras eso ocurría, Naruto se movió a través de la tierra usando la técnica de liberación de la tierra, escondiéndose como un topo, acercándose sigilosamente a su oponente. Sin temor a la interrupción, el rubio se concentró en crear un segundo clon terrestre detrás de Neji, mientras preparaba su propia posición para un golpe final. Cuando el verdadero Naruto se acercó, Neji esquivó un fuerte golpe del chico con el que estaba luchando. Frunció el ceño cuando su oponente se alejó de su represalia golpe de palma, bloqueando su seguimiento con el brazo opuesto. Algo estaba mal, Rain Genin estaba evitando cada movimiento que realizaba con una fluidez que apenas había mostrado en sus 2 interacciones anteriores. Los instintos de Neji le advirtieron de una amenaza entrante, y esquivó a la izquierda mientras un puño transitaba por su lugar anterior. ¿Un clon? Él se preguntó. Los 2 Amenin lo doblearon, probando a fondo las habilidades de Neji para evitar 2 juegos de golpes y patadas. Lo hacen bien en la coordinación de su asalto. Parece que necesito ponerme serio. Byakugan. Su visión se expandió e invirtió, convirtiendo el mundo en una imagen en escala de grises que podía ver desde todos los ángulos. El chakra azul atravesó a sus 2 oponentes, aunque ninguno estaba en un sistema de ninguna red de chakra que él conociera. ¿Ambos son clones? Sus ojos que todo lo ven se enfocaron en una anomalía debajo de él, la red de chakras de un humano. Shinobu. Ah, un asalto sorpresa desde el subsuelo. Lástima que no funcione contra los Byakugan. Neji permitió que los 2 clones lo maniobraran donde quisieran, notando que la posición de su oponente estaba casi directamente debajo de él. No tenía sentido contrarrestar los golpes cuando era solo cuestión de tiempo antes de que Amenin lanzara su emboscada. Sus ojos se estrecharon marginalmente cuando el encapuchado Genin comenzó a salir a la superficie. Es la hora. El clon frente a él ajustó sus caderas y pateó con su pierna izquierda, mientras que el que estaba detrás de él le cortó el cuello de lado.
Neji deslizó su postura de par en par y giró, cogiendo simultáneamente el tobillo de la primera con una mano y bloqueando la muñeca de la segunda con la otra. Entonces, Naruto apareció de la tierra, golpeando directamente hacia la mandíbula de Neji. Naruto sintió que su puño se conectaba con algo sólido, y sonrió. Le tomó un segundo darse cuenta de que lo que acababa de golpear no era suave, como debería haber sido la carne de Neji, antes de que el chico de pelo largo gritara Kaiten. Y comenzó a girar. Un hemisferio giratorio de chakra se formó alrededor del cuerpo de Liga, disparando a Naruto hacia atrás a través de la tierra. Ambos clones terrestres se disolvieron en lodo, que fue arrojado por el movimiento del Kaiten. Naruto se frotó la cabeza desde donde estaba sentado en el suelo mientras Neji se detenía. Mis ojos ven todo, le dijo a Naruto. El rubio se puso de pie y se sacudió la ropa prestada a Rain Ninja. Agua, tenías que activar tu pequeño Kekkei Genkai para vencer a un ninja atrasado como yo. Creo que eso dice más sobre tus presunciones equivocadas que cualquier otra cosa. Cuando Neji no respondió a sus burlas, Naruto sonrió. Finalmente encontré una manera de callarte, ¿verdad? El Iga simplemente negó con la cabeza, aunque cuando habló su voz era un poco inestable. Tu cuerpo está infestado con innumerables objetos como serpientes, dijo lentamente, como si probara las palabras. La cara de Naruto se puso en blanco, la idea de que Byakugan pudiera identificar a Hyunwoo nunca se le ocurriría hasta ese momento. Tono reanudando su arrogancia normal, Neji continuó. Al no haber visto aún claramente su red de chakras, simplemente me sorprendió. Pero en realidad no importa qué tipo de habilidad posea, porque un fracaso siempre será un fracaso, y usted lo hará. Perder. Ya se ha decidido. Te mostraré exactamente lo que puedo hacer con mi habilidad, replicó Naruto. Improbable, resopló Neji, doblando las rodillas y adoptando una postura inusual. Ahora estás dentro de mi campo de adivinación. Estoy que, Akerokugion-SH y luego se movió. 2 palmas. Naruto apenas logró bloquear ambos golpes. 4 palmas. Él esquivó el ataque apuntando a su hombro, pero el siguiente golpeó su clavícula. El fuego pareció estallar desde el área donde Neji lo empujó, y Naruto jadeó sorprendido por la sensación. Lo que sea que Neji estaba haciendo actualmente, era mucho más efectivo que los golpes anteriores. No puedo bloquear todos sus golpes, se dio cuenta Naruto cuando el Iga gritó. 8 palmas. Solo tuve una oportunidad, silenciosamente hizo que Tomu entrara en vigor, incitándolo a tratar de cubrir todo su cuerpo a pesar de que nunca antes había funcionado. Los dedos de Neji golpearon su codo, antebrazo, pecho y muslo, y la técnica de endurecimiento se detuvo. Cubría un bíceps, parte del hombro opuesto, y desde el cuello de Naruto hasta su corazón. 16 palmas. 32 palmas. 64 palmas. El golpe final fue una palma con las manos abiertas a su ara, y Naruto cayó de punta a punta durante casi 100 pies. Neji desactivó su Byakugan. Usé un poco más de chakra de lo que normalmente usaría debido a su composición corporal única, pero el resultado es como lo predije. Has perdido. No, todavía, gruñó Naruto, tambaleándose para ponerse de pie. Si había una cosa que había recibido de Kakuzu, eran comentarios sarcásticos sobre su perseverancia. Intentó moldear un poco de chakra, pero una sensación de ardor se acumuló en su brazo hasta que sintió que podría explotar. No puedo usar chakra, pero no es que lo necesite, pensó, mirándose el brazo. Más específicamente, en el área donde una sola banda negra estaba grabada en su piel como un recordatorio permanente de lo que sostenía. Y si hay otra cosa que Kakuzu me dio, fue Hyunwoo, el Kinjutsu estaba luchando por el control del cuerpo del rubio, luchando para hacerse cargo de defender a su usuario. Todavía no, aplacó, deseando que los hilos permanecieran en su cuerpo. Se callaron ante su orden, renunciando a lo que él sentía que era un control temporal para él. Naruto dio un suspiro mental de alivio antes de volver a centrar su atención en Neji. Por alguna razón, Hyunwoo, al menos mientras estaba conectado a su cuerpo de alguna forma, no requería chakra para usar. Era casi irónico, considerando el impulso de chakra que dio al asimilar los corazones de otras personas. ¿Crees que puedes vencerme en tu condición? Neji se burló. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon cuando su Byakugan se reactivó. Una vez un tonto, siempre un tonto. Naruto lo tomó como una invitación a atacar. Avanzó, aunque faltaba una buena parte de su gracia anterior, sacó un puñado de shuriken de su bolsa de armas y se los arrojó a Neji. El niño esquivó, y Naruto, a solo 3 metros de distancia, tiró de los cables unidos a las estrellas arrojadizas.
Invirtieron la dirección, haciendo que Neji suspirara. Tus trucos de salón rudimentarios no pueden ganarte esta pelea. Comenzó a girar en el lugar para comenzar un kaiten, pero se detuvo. Iga Neji se vio impedido de usar su defensa absoluta. Zarcillos negros se enroscaron alrededor de ambas muñecas, 2 para cada articulación, y se conectaron a docenas más, todos desaparecieron en las largas mangas de su oponente. ¿Qué es esto? Un truco de salón, repitió Naruto, señalando la configuración de alambre shuriken que actualmente se encuentra olvidado en el suelo, para desviar la mayor parte de su atención de mí. Entonces podría usar mi supuesto fracaso de una habilidad para ganar este combate. Él entrelazó sus dedos en el signo de la serpiente. Hyondu, Ketsufomu, dijo entre dientes. Los hilos restantes saltaron a la acción, atándose más fuertemente alrededor de las muñecas, los tobillos y la cintura de Neji. Ese tonto, se quejó Kakuzu, ¿no se da cuenta de que Takigakure está aliado con Konohagakure? Podrían tener representantes aquí, personas que puedan reconocer a Hyondu. Sin embargo, es impresionante, ¿no es así, Iso-sensei? Preguntó Ar. Quiero decir, ¿qué está haciendo con esos hilos? No, respondió Kakuzu, todavía está aprendiendo. Hay muchos secretos para la técnica que aún no ha aprovechado. Lo que está haciendo es propio de un aficionado, por no mencionar peligroso para nuestra misión. Ar consideró lo que el hombre estaba diciendo. ¿Realmente crees eso? Si lo hago o no, no es asunto tuyo. ¿Ves el sello que está haciendo? Ar asintió con la cabeza. Es completamente innecesario. Tiene algunos problemas para afirmar su voluntad sobre los hilos en todo momento, por lo que creó aplicaciones de enfoque utilizando los 12 sellos manuales para controlar mejor sus acciones durante lo que considera situaciones estresantes. Kakuzu resopló. El que está usando actualmente está destinado a unirse. Si simplemente se abrochara el cinturón y se entrenara adecuadamente, un método de concentración tan ridículo sería innecesario. El Nukenin volvió a caer en silencio. Ar consideró preguntar por qué Kakuzu no le enseñó los secretos del Kinjutsu al propio Naruto, pero decidió que el hombre probablemente tenía sus propias razones para no hacerlo, aunque ni siquiera podía comenzar a comprender lo que eran. Solo podía esperar que, a pesar del potencial error de Naruto, su plan todavía funcionara sin problemas. Yarakawa Daisuke contempló la pelea entre Iga Neji de Konoha y Shinobu de Ame y frunció el ceño. Si ese chico realmente era de la lluvia oculta, entonces Daisuke renunciaría a su posición como anciano de Takigakure. Uno de sus guardaespaldas, Amano Hir, experto en Suiton del Gogi-Go-Ka, se inclinó hacia adelante y le susurró al oído. Daisuke-sama, eso es, lo sé, murmuró. La existencia de Hyongu era un secreto bien guardado en Takigakure, conocido solo por los ancianos del pueblo y el ninja más elitista. Después de que los cuerpos de los ancianos de la aldea fueron encontrados hace casi 70 años con agujeros en el pecho, se verificó la ubicación del Kinjutsu. En ese momento, nadie sabía cómo se había encontrado, solo que su desaparición fue un mal presagio. La simple idea de que Kakuzu, que no estaba en su celda y era el supuesto culpable, había dotado la capacidad a otra persona, y mucho menos el hecho de que el antiguo Takinin todavía estaba vivo, hizo que la sangre de Daisuke hirviera. Después de los exámenes, nos enfrentamos al niño, le informó a Hira en voz baja. Quiero saber todo lo que sabe sobre Kakuzu. Hira sintió y se enderezó para seguir observando el partido. Daisuke mantuvo su propio ojo desgastado sobre el chico en la arena. Si podía llevarlos a Kakuzu, entonces Takigakure podría reclamar su honor, y Daisuke podría vengarse de la tragedia que le había causado a su familia hace tanto tiempo. El cadáver de su abuelo atormentaba su visión con demasiada frecuencia. Pagarás por tus crímenes, Kakuzu. Solo espera. Naruto miró a Neji, actualmente suspendido a menos de un pie del suelo por el implacable agarre de los zarcillos de Hyondu. ¿Sabes? Comenzó Naruto conversacionalmente, a juzgar por nuestras posiciones actuales, pensaría que estarías teniendo dudas sobre todo ese destino. Viendo cómo he ganado, aún no has ganado, perdedor. Escupió Neji. Oh. Cambió sus manos de la serpiente al tigre. Hyondu. Kansefemu. Los hilos se enroscaron un poco más para liberar media docena de extremos. Los 6 zarcillos se enderezaron en lanzas afiladas, apuñalando los bíceps, los costados y las piernas de Neji, clavándolo en el suelo. Gritó cuando la sangre se filtró en las vendas alrededor de su pierna derecha. Naruto continuó distraídamente, creo que vivir en esta aldea segura y pacífica te ha dado una falsa sensación de cuán fuerte eres.
Creer en el destino es una noción tonta, teniendo en cuenta que no tienes idea de lo que el resto del mundo tiene reservado para ti. Creo que logré demostrarlo simplemente al derrotarlo aquí. Como alguien que ha tenido más de una sorpresa arrojado sobre mí durante mi vida, puedo garantizar que las cosas no están determinadas por algo tan voluble como el destino. Encuentra otro dogma ante el cual inclinarte. Este partido terminó, dijo Genma. El ganador es Shinobu de Amegakure. Por favor, dirígete a la bahía médica para curarte. Hyungu se retractó de Neji, ocultándose nuevamente dentro del cuerpo de Naruto. El rubio salió del campo y entró en la bahía médica, donde Uniga comenzó a trabajar para reabrir su Tenketsu. Trajeron a su oponente en una camilla un minuto después, y no mucho después, a Naruto se le permitió regresar al balcón de observación. Ven a buscarme de nuevo en unos años. Quizás entonces vales algo. Los ojos de F parpadearon nerviosamente en dirección a Gaara cuando Shikamaru y Temari salieron del balcón hacia la arena. Desde que Naruto se había ido para luchar contra su propio partido, los ojos fríos y trullos de los otros Jinchuriki la habían mirado con implacable intensidad. Fue muy desconcertante, especialmente teniendo en cuenta que el oponente de Gaara, Uchiha Sasuke, aún no había aparecido en el estadio, y si él no aparecía, ella sería la oponente de Sunanin después de vencer a Ino. Era una pelea en la que preferiría no participar. F suspiró aliviado cuando Naruto se colocó a su lado, luciendo un poco peor por el desgaste de su pelea con Neji. Él la miró de soslayo y levantó el pulgar. Ella le devolvió el gesto con una pequeña sonrisa antes de volverse hacia la pelea que acababa de comenzar en la arena, aunque su mente estaba muy lejos, fijada en el chico a su lado. La chica de cabello verde le debía a Naruto más de lo que sentía que podía pagar. Él solo la había sacado de su infierno personal y la había llevado a una vida que estaba disfrutando. Por supuesto, en comparación con la opresión que había enfrentado en Takigakure, eso no decía mucho. En pocas palabras, Naruto era su salvador. En cuanto a sus antecedentes, Fu asumió que era relativamente normal para los estándares de Jinchuriki. Al menos parecía algo comparable a lo que ella sabía de los años anteriores a Kakuzu de Naruto, por muy limitados que fueran. Los primeros años de su vida fueron recuerdos desvaídos, pequeños fragmentos de una familia que solía estar contenta y completa. Su padre había sido un shinobi de cabello oscuro de la tribu de la tierra de Takigakure, un ninja consumado con ojos igualmente oscuros y una mandíbula fuerte. Su esposa era una morena de ojos verdes suaves, una mujer civil que le había otorgado a F su piel bronceada. Cómo F había terminado con el pelo verde pálido y mentolado y los ojos anaranjados era un misterio, especialmente teniendo en cuenta que había verificado su certificado de nacimiento cuando era mayor para asegurarse de que no era adoptada, pero pasó la culpa a una genética extraña y rasgos recesivos. Los primeros años de su vida habían sido simplistas. Su padre se había ido mucho, realizando misiones por el bien de la vida de su familia. Su madre la había criado pacientemente, con una mano gentil y guía. No había detalles específicos, porque el tiempo se había podrido, excepto los rostros de las personas cuyo ADN la atravesaba, pero F recordó el día en que todo cambió. A la edad de 3 años, los 5 ancianos del pueblo habían aparecido en la puerta de su familia y tomaron a la niña de cabello verde de los brazos de su madre. Agradecieron a la mujer por su sacrificio y llevaron a F a una cámara de sellado, donde el cuerpo sangrante de un hombre de unos 20 años yacía sobre una mesa. Los grandes ojos de F vieron la habitación en la que se encontraban antes de colocarla en otra mesa y atarla. Junto a ella, el cuerpo del hombre se estremeció y un gemido escapó de sus labios cuando un poderoso chakra se filtró de él. La bestia está tratando de escapar, debemos realizar la ceremonia ahora, espetó el anciano jefe. Todo lo que F recordó después de eso fue un canto indistinto y una presión opresiva en la atmósfera antes de que hubiera una luz brillante y luego un inmenso dolor cuando se convirtió en la tercera Jinchuriki de Takigakure. A partir de entonces, F nunca miró a la aldea de la cascada oculta de la misma manera. No tenía idea de lo que realmente había sucedido, pero fue suficiente con que la primera vez que vio a sus padres después de ser llevada, una semana después, cuando finalmente recuperó la conciencia, su padre había dirigido a su madre en la dirección completamente opuesta. De ella no fue durante otros 4 meses, un poco después del primero de muchos cumpleaños pasados en soledad, que descubrió la razón exacta por qué. F estaba jugando en el suelo en un campo vacío cuando sucedió.
Estaba sola, lo que no era inusual teniendo en cuenta el hecho de que ya no había niños dispuestos a acercarse a ella, y prefería estar al aire libre en lugar de estar encerrada dentro de las pequeñas habitaciones que le proporcionaban. Su dedo índice barrió la tierra que la rodeaba, dibujando formas irreflexivas que se resolvieron en imágenes burdas de su familia. Aparecieron manchas húmedas en el suelo mientras las lágrimas caían de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron todos? Cuando sus emociones se desbordaron con sus lágrimas, un tornado de polvo en miniatura arremolinó frente a ella. F jadeó sorprendido, y la construcción se vino abajo. ¿Qué fue eso? F buscó a alguien en las inmediaciones, pero cuando la búsqueda no reveló a nadie, miró maravillada el suelo. ¿Hice eso? Cerrando los ojos, la chica de cabello verde colocó su mano sobre la tierra y se concentró intensamente. Lentamente levantó la mano, pensando solo en el pequeño demonio de polvo que había creado. Pasaron varios minutos antes de que ella se atreviera a mirar el resultado. Girando frente a ella había un perfecto tornado de polvo, no más alto que 6 pulgadas. Finalmente, gruñó una voz irritada. Y luego todo desapareció. F se encontró de pie en medio de un campo casi árido, con un pequeño parche de flores marchitas a solo 3 metros de ella. Elevándose por encima de ella había barras de miel cristalizada, dispuestas en una cuadrícula de celosía con forma de colmena, o una jaula de pájaros. Encajonado detrás de las rejas había un enorme escarabajo amarillo verdoso y azul con placas blindadas con púas para un exoesqueleto y 7 colas delgadas y látigos que se extienden desde la base de su abdomen. 6 de ellos tenían alas que se desvanecían de amarillo a naranja y rojo. F retrocedió un paso y cayó de espaldas, levantando una nube de polvo. «Kuke, una mujer», se quejó el insecto con una voz profunda y masculina. «Odio a las hembras. Demasiados problemas emocionales. Altamente desequilibrado e imprevisible. Así fue mi tercer hospedante, y un terrible problema que terminó. Ahora, los hombres terminan entendiendo cómo asociarse con mí. Mi segundo host sea especialmente bueno en el uso de mis poderes. Tanto talento su hermano robó mi técnica y se hizo el Nidaimetsu Chikage. Hombres ambiciosos, ambos de ellos. Incluso este último tonto fue competente suficientemente para soldar mi éxito de regalo hasta que había sido exitoso. De Kirigot Koki. Idiota. Mientras el insecto gigante divagaba sobre sí mismo, F aprovechó la oportunidad para ponerse de pie y dar pasos tentativos hacia la jaula. Intentó, temblando ligeramente de miedo. ¿Qué eres? Hubo un sonido repetitivo y rasposo que hizo eco alrededor del área, y ella supuso que la criatura se estaba riendo. Ah, por supuesto, a esos tontos aldeanos no les gusta que sus manos estén sucias más allá del ritual de sellado. Haga el acto y luego limpie sus manos de todo el asunto. Paciencia. Zumbó irritado. Una introducción adecuada merece el tiempo correcto. La criatura parecía enderezarse, como si reuniera cada pedazo de orgullo que poseía. Soy el Nanabino Kabutomushi, tercero Big más poderoso en la existencia. Desoló las llanuras de Iwagakure con generaciones de tormentas de polvo antes de nuestro nacimiento, mientras que el hogar Shodai capturó el Kibi y lo sentó en su mismo, arrogante. Lo que sea que fuera la criatura gigante frente a F, porque la mayoría de las referencias que estaba haciendo estaba más allá de su conocimiento, ciertamente parecía hablar mucho. No lo entiendo, admitió. Las 7 colas gruñeron algo que sonaba sospechosamente como mujeres. Por supuesto que no, eres joven e ignorante. Puedo explicarte más detalladamente más adelante si lo deseas, pero te costará. Mientras tanto, debes saber que tienes la capacidad de utilizar lo que se conoce coloquialmente como Jones. Sugeriría practicar cómo usarlo para no morir como su predecesor. Hinton. Solo he oído hablar de, por supuesto que solo has oído hablar de los 5 principales. Interrumpió el Nanabi. Eres un niño humano insignificante y los elementos de combinación son casi todos los rasgos raros de la línea de sangre. Independientemente, existe. Debes haber probado suficiente de eso. Fu pensó en el ciclón de polvo en miniatura que había creado afuera. Está bien. Gracias. Hubo una breve pausa antes de que la risa áspera del Nanabi llenara el área abierta. ¿Estás agradecido para mí? ¡Qué una noción ridiculosa! Tal vez serás un interesante Hinzriki. Después de todo, el páramo yermo se desvaneció hasta desaparecer antes de que F pudiera preguntar qué era un Hinzriki. Un dolor de estómago paralizante y la alegría de Big fue todo lo que recordó antes de desmayarse.
Los años parecían sangrar después de eso, ya que F se enseñó a sí misma la manipulación del chakra de la tierra y la liberación del viento. Había descubierto que Doton Ninjutsu era mucho más fácil para ella que Fton, pero había asumido que eso se debía a que el hombre con el que compartía la genética, se negaba a pensar en él como su padre, se especializó en el primero. Combinar los dos para crear la línea de lanzamiento de polvo de ninjutsu había sido otro problema por completo. A pesar de lo amistoso que parecía el Nanabino Kabutomushi cuando se conocieron, F rápidamente comprendió que Big no era alguien con quien tener amistad. El Seven Tails era un poco sádico y tenía la tendencia de menospreciar a la humanidad. Fu no tuvo ningún problema con eso, su propia visión de la humanidad se volvió más hastiada cada día, excepto que el escarabajo parecía considerarla con solo un poco más de deferencia que el resto de la población. Luego estaba el hecho de que cada vez que Big se comunicaba con ella, el dolor le recorría el vientre con intensidad variable. Aparentemente, ese fue un efecto secundario del sello que empleó Takigakure, que fue, según el escarabajo, más débil que los sellos utilizados por Iwagakure. Incluso hasta el día de hoy, F nunca había preguntado sobre el pasado de Seven Tails o cómo tenía esa información. El otro problema que F tuvo con el Nanabi fue que ofreció muy poca información sobre cómo usar el ninjutsu de Hinton, aunque estaba agradecida por la falta de dolor del sello. F había deducido por sí misma que era un elemento combinado basado en la tierra y las liberaciones del viento, pero el aspecto combinado de los chakras elementales era mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Teniendo en cuenta el hecho de que se había visto obligada a enseñarse la teoría y manipular ambos elementos, y con solo una pequeña cantidad de habilidad con el chakra del viento, F quedó impresionado de que había progresado mucho en sus primeros años. Otro obstáculo había llegado en la forma de los ancianos de Takigakure, quienes le habían informado que asistiría a la academia. Cuando intentó protestar, porque eso reduciría el tiempo de entrenamiento, le dijeron que contenía el Nanabino Kabutomushi, y que si no estaba entrenada para convertirse en el arma de la aldea, entonces extraerían a la bestia y ponerlo en otra persona, matándola así. Sin opciones, se había visto obligada a inclinarse ante sus deseos. La academia, como descubrió, no era del todo mala. Aprendió todos los fundamentos y hechos básicos de las principales materias de la escuela, además de que le dio una base más sólida para la manipulación de la naturaleza que estaba tratando de lograr. La mejor parte llegó en algún momento cuando tenía 9 años, cuando la clase discutía historia. La maestra de su clase estaba revisando las generaciones anteriores del Gogi-Go-Ka, los 5 elementos de élite de la cascada oculta, pero uno de los miembros estaba notablemente ausente. Sabiendo que sería ignorada si preguntara, descubrió que la vida de un Jinchuriki era bastante desagradable. F estaba bastante complacida cuando uno de sus compañeros de clase señaló la anomalía. El maestro frunció el ceño y comenzó una diatriba de 1 hora sobre un hombre llamado Kakuzu, su estado en la aldea y luego su impactante traición durante la Primera Guerra Mundial Shinobi. Los susurros del hombre considerado el mayor traidor de Takigakure viajaban por todo el aula. La lealtad es una comodidad moldeada fácilmente en este pueblo, zumbó al Nanabi en la mente de F, haciéndose eco de los sentimientos de la niña. F asintió distraídamente, ignorando el ligero dolor en su estómago. La expresión en la cara del profesor mientras hablaba de Kakuzu, reflejaba de cerca cómo los aldeanos tendían a mirarla. Algo no está bien. Hay una parte de la historia que falta. Fu entró en la biblioteca a altas horas de la noche después de que cerró, entrando en la sección restringida solo a ninjas de rango Genin superior. El polvo, había descubierto después de aprender a combinar la naturaleza de la tierra y el viento, era lo suficientemente prominente en su entorno que, con el tiempo, podía reunir lo suficiente para manipularlo para sus propios fines. Abrir una ventana o proporcionar un aterrizaje amortiguado, por ejemplo. Tomó mucha búsqueda, pero después de 3 días de noches relativamente sin dormir, F finalmente encontró la información que estaba buscando. El documento era un libro de diario y de historia escrito durante la época de la Primera Guerra Mundial Shinobi. Pasó las páginas y hojeó el contenido hasta que el nombre de Kakuzu llamó su atención. Volviendo varias páginas, comenzó a leer. La Guerra Mundial de Shinobi ha estado sucediendo durante 7 años. Konohagakure ha estado repeliendo con éxito los asaltos de Kumogakure y Sunagakure, para nuestra sorpresa y disgusto. Gracias a las cascadas que ocultan nuestra aldea, Takigakure ha logrado mantener su neutralidad en el guerra y ver cómo las autoproclamadas 5 grandes naciones Shinobi se desgarran. Si Konohagakure cae en esta guerra, entonces quizás Takigakure pueda tomar su lugar como la 5ª verdadera gran nación Shinobi.
En un nivel más personal, Kakuzu está progresando bastante bien. Hemos decidido crear una rama de élite de Chunin similar a los 7 espadachines shinobi de Kirigakure, en el caso de que nos veamos arrastrados a este conflicto global. El Gogi-Gouka será compuesto por un ninja de cada una de las 5 tribus fundadoras, el especialista en ninjutsu más poderoso de su propio elemento. Mi nieto está entrenando duro para cumplir el papel de nuestro experto en Suiton. Creo que superará todas nuestras expectativas y nos hará sentir orgullosos. La entrada fue firmada Takahashi Hiroki, Elder. El nombre no le hizo sonar las campanas a F, y se saltó un par de páginas y se enterró de nuevo en el diario. Quienquiera que fuera Takahashi Hiroki, sus actualizaciones fueron esporádicas, ya que la entrada en la que aterrizó el Nanabi Jinchuriki fue fechada 16 meses después. No sabemos exactamente qué sucedió, pero parece que mi nieto será evaluado antes de lo esperado. Konohagakure ha adquirido el Kibi no Iko, se dice que tiene la capacidad de crear desastres naturales con solo un golpe de uno de sus poderosos en combinación con la fuerza del Shodai Hokage, así como la de su hermano, la guerra mundial y Shinobi sin duda se inclinará a favor de Konohagakure. Preferiríamos que eso no sucediera. Como resultado, hemos decidido enviar a Kakuzu, el más fuerte de los Gogi-Gouka, en una misión para asesinar al Shodai Hokage. Partirá mañana y le enviaremos nuestras esperanzas de éxito. Ah, pensó Sensei se saltó ese detalle. Empujó una pequeña sospecha en el fondo de su mente y pasó a la página siguiente, escrita solo 5 días después de la anterior. Mi nieto ha fallado. Regresó de la Tierra del Fuego envuelto en vergüenza y al borde del colapso. Aparentemente fue abrumado por el Mokuton Ninjutsu del Shodai Hokage, un Kekkei Genkai que todos subestimamos gravemente. Ahora nos vemos obligados a tomar una decisión que cicatriza mi alma de formas que nunca concebí posibles. A partir de hoy, Takahashi Kakuzu será declarado traidor oficial de Takigakure. A la luz del fracaso de mi nieto, no tenemos más remedio que reconocer que nuestra fuerza ni siquiera se compara con la del incipiente Konohagakure. Para protegernos, Kakuzu tomará la caída por el bien de la aldea, y reclamaremos que sus acciones fueron de su propia voluntad. Mientras escribo esto, mi nieto yace en las profundidades de nuestras prisiones, apenas conscientes. Los otros ancianos y yo debemos reunirnos para discutir nuestras próximas opciones. Bueno, eso explica más de lo que no, murmuró F. Enmarcaron a Kakuzu para tomar el rap por la misión fallida que le asignaron para proteger la aldea. No pinta exactamente a Taki con una buena luz, ¿verdad? Los mortales son tan fáciles de manipular, reflexionaron las 7 colas. Eso fue retórico, el Jinchuriki derribó la conexión mental, gruñendo cuando el dolor del sello estalló. La risa chirriante de Big hizo eco en su mente cuando regresó al diario. En comparación con la letra pequeña y ordenada de las páginas anteriores, la entrada actual fue apresurada, claramente escrita con una mano temblorosa. Las manchas de un líquido oscuro, sangre, supuso, se extendieron generosamente por la página, lo que hizo que el breve pasaje fuera algo ilegible, aunque F podía interpretar algunas de las palabras parcialmente cubiertas. Nosotros, peligro. Kakuzu escapó, robó Hyunwoo, mató a Seiji, tomó su corazón, viniendo por Sor, la última palabra quedó sin terminar, y la mancha de sangre más grande decoraba el área que la rodeaba. F supuso que Hiroki estaba tratando de disculparse por sus acciones contra su nieto, pero Kakuzu lo había matado antes de que pudiera terminar. La entrada planteó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo escapó Kakuzu? ¿Qué fue Hyunwoo? ¿Qué quiso decir Takahashi Hiroki con tomó su corazón? Las varias páginas restantes estaban en blanco, aunque si el autor murió, era de esperar. Cerró el diario y lo archivó nuevamente antes de arrastrar los dedos por las espinas del resto de los libros en esa fila. 8 estantes más tarde, encontró la sección que estaba buscando. F consideró cuánto tiempo habría pasado antes de que se hicieran las actualizaciones, luego tomó una edición anterior del libro de Bingo con fecha 2 años después del final de la Primera Guerra Mundial y Shinobi. Ojeando su contenido, rápidamente localizó la sección dedicada a las aldeas más pequeñas. Los ojos verdes sin pupilas de Kakuzu con una esclerótica roja la miraban desde las páginas desvaídas del libro. Llevaba una chaqueta antibalas azul grisáceo con tirantes sobre una camisa de manga larga de color similar. El cabello castaño oscuro enmarcaba su rostro en mechones desordenados. F miró atentamente la foto, memorizando cada detalle. Aunque el hombre probablemente había muerto hace mucho tiempo, se había convertido rápidamente en su ídolo. Tuvo el coraje de enfrentarse a la adversidad que el pueblo se apoderó de él y luego se lo devolvió a la cara. Dejó un pueblo que se volvió contra él y logró vengarse de él con éxito.
Era todo lo que F deseaba poder hacer, pero carecía del poder y la constitución para llevarlo a cabo. Básicamente, Kakuzu era todo lo que F deseaba poder ser. Después de eso, la chica de cabello verde se había esforzado en sus esfuerzos de entrenamiento, multiplicando el esfuerzo que puso para mejorar. Su pensamiento había sido que, tal vez si se esforzaba lo suficiente, llegaría el día en que podría seguir los pasos de Kakuzu. Durante los siguientes 31 meses, F se había centrado en doblar el elemento de polvo a su voluntad, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre Phtón y Doptón, que mejor utilizaba el chakra combinado. Eventualmente, ella encontró lo que sentía era la proporción correcta, y luego creó sus propias técnicas Hinton basadas en muchos Suiton.1s, que eran bastante comunes, considerando la gran cantidad de agua en Takigakure y el tamaño de la tribu del agua. Sus habilidades la habían llevado hasta el examen Genin, donde se graduó un año antes, cuando Naruto la había sacado del infierno, que era el pueblo de la cascada oculta. Acribillada a lo largo de su vida, había recuerdos de soledad y dolor, de abusos físicos y emocionales sufridos a manos de sus compañeros y sus padres. Todo parecía haber desaparecido cuando F levantó la vista hacia la maestra de Naruto y encontró esos inolvidables ojos verdes y rojos deslumbrantes dagas calientes en los orbes azules del rubio. Su ropa era diferente, radicalmente, y su personalidad parecía cruel y sádica, pero estaba vivo. Fue todo lo que pudo hacer para pronunciar esa primera oración, superada por la conmoción y una leve dosis de miedo. Miedo a lo que él había vivido y experimentado, miedo a ser rechazado por su ídolo, por quién sabe qué más de medio siglo de amargura. ¿Y la soledad le hizo a una persona? Esos extraños ojos se volvieron hacia ella, feroces con una mezcla de asco y intriga. Los dioses aparentemente le sonreían, porque se convirtió en la segunda alumna de Kakuzu a través de un giro del destino casi irónico. ¿De qué otra manera se podría explicar el hecho de que las posesiones más preciadas de Takigakure pertenecían a parias despreciados que se habían encontrado a través de un hilo común y único llamado Uzumaki Naruto? 3 meses después descubrió que Naruto se entrenaba con Kisame, dejando a F siguiendo a su ídolo en la Tierra de la Tierra para su propio año de entrenamiento. Tengo curiosidad, comenzó Kakuzu después de varias horas de caminar en silencio, ¿qué exactamente los libros de historia te han contado sobre mí? F recordó varios meses atrás cuando conoció a Kakuzu y le dijo que solo sabía de su reputación a través de los libros de historia de Takigakure. Bueno, para ser sincero, en realidad no estás en los libros de historia. El mercenario permaneció en silencio, aunque F sintió que estaba esperando que ella continuara. Estábamos discutiendo el Gogi-Go-Ka, resopló Kakuzu, y honestamente no sabía si era despectivo o burlón humorístico, y alguien de la primera generación estaba ausente. El viejo Nukenin podía leer entre líneas. Esos tontos ignorarían mis logros. Ella decidió saltear las trivialidades de los esfuerzos de búsqueda de su pasado. Tenía curiosidad, así que me metí en la biblioteca y encontré un viejo diario de Takahashi Hiroki. Viejo intrigante, dijo Kakuzu. Eso, explicó algunas cosas, terminó en voz baja después de un momento. Todavía no sabía lo suficiente sobre la personalidad o el temperamento de Kakuzu para hacer juicios precisos sobre lo que estaba pensando o cómo se sentía, por lo que quería caminar con cautela. Aún así, tenía curiosidad, ¿pero qué es Hyongu? El brazo de Kakuzu arremetió, la mitad de su antebrazo unido al resto de su miembro por numerosos hilos negros. F se agachó para golpear sus palmas contra el suelo y levantar un muro de tierra, lanzando su antebrazo hacia el cielo en un ligero ángulo. HMPH, ya estás aprendiendo. Ella sonrió ante el comentario. Este es el poder de Hyongu, la técnica oculta por los ancianos tras la fundación de la aldea. Tenían el poder abrumador que ofrecía a su usuario. Kakuzu sonrió perversamente, aunque su alumno no podía verlo. Tenían razón al hacerlo. Wow, suspiró, eso es increíble. Entonces recordó algo más del diario. ¿Te permite robar corazones? Esa es una pregunta que puedes hacerle a Naruto la próxima vez que lo veas, le dijo en su lugar. Seré franco contigo. Si bien el ninjutsu es una especialidad mía, Hinton no es uno de los principales elementos del chakra, por lo que tengo pocos consejos que dar sobre el tema. Sin embargo, si estás realmente interesado en convertirte en mi protegido, entonces debo comunicarte mis expectativas. Esperó un momento, construyendo la tensión a propósito antes de continuar. Es mi deseo que te conviertas en parte de la motivación para que Naruto se fortalezca. Realmente no entiendo. Kakuzu suspiró. Mis métodos, como descubrirán, son bastante poco convencionales.
No me gusta tratar con los niños y la ignorancia, y la mayoría de las veces tengo mi propia agenda. Naruto fue criado en un ambiente cruel, y luego estuve bajo mi cuidado, lo cual estoy seguro de que solo proporcionó un respiro para su ego. Hizo una pausa, como si considerara lo que estaba diciendo, y luego admitió. Un efecto secundario de vivir solo durante décadas es que te preocupas por nadie más que por ti mismo. Hacer que esa persona sea la cuidadora de un niño pequeño es contradictorio, aunque todavía tengo que escuchar una queja de Naruto. Sin embargo, no planeo cambiar mis métodos. Creo que los shinobi no necesitan tener sus manos sostenidas durante su crecimiento, y cada persona debe crecer por su propio mérito en lugar de por el de otro. No soy un hombre amable por cualquier parte de la imaginación, y se refleja en mi metodología de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de mi menosprecio por sus habilidades, Naruto tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores shinobi que el mundo haya visto. Es mi deseo por serás un trampolín en su camino, uno que Naruto se esforzará por superar, aunque estoy seguro de que ya es más fuerte que tú. Entonces, ¿por qué? Porque le he hecho creer que es más débil de lo que es. Y continuaré haciéndolo a través de cumplidos y pellizcos a su fuerza y comparaciones de tus habilidades hasta que se dé cuenta de su propia grandeza y deje de buscar mi aprobación. Las habilidades se extienden a través de una gran cantidad de temas, lo que resulta en solo cortos periodos de devoción a áreas en las que eventualmente puede crecer para sobresalir. Como resultado, debe enfrentar el desafío y proporcionarle competencia, un igual que parecerá mejor que él y obligarlo a cuestionar sus habilidades, y eso comienza aquí y ahora. El antiguo Takinin hizo una pausa para permitir que su explicación se asimilara. ¿Es esto aceptable? ¿Por qué?, preguntó ella, y no fue la ira por ser utilizada lo que formuló la pregunta, sino la conmoción por toda la información que estaba recibiendo. Si eres tan cruel como dices que eres y no te preocupas por nadie más, ¿qué sentido tiene ser todo esto? Porque Naruto se convertirá en mi legado. Fu digirió esta respuesta y luego se encogió de hombros. La respuesta de Kakuzu, aunque aparentemente directa y casi simplista, fue demasiado críptica para que ella entendiera completamente sus motivos. No es que importaran demasiado en este punto. Decidió que él se los explicaría a su debido tiempo o que ella los resolvería sola. De cualquier manera, ella estaba ayudando a su salvador y aprendiendo de su ídolo. La vida no podría ser mucho mejor. Vámonos. Una pequeña lágrima apareció en la camisa blanca de F mientras esquivaba tardíamente el ataque de Kakuzu, lo inesperado de eso la atrapó con la guardia baja esta vez. Takigakureri, Mizukiri no Yaiba, anunció el cazarrecompensas. Esta técnica casi sin ayuda aseguró mi posición en el Gogi-Go-Ka. ¿Sabes cómo usar una espada?, señaló F. ¿Cómo formó esa arma tan rápido? Podrías haber entrenado fácilmente a Naruto tú mismo. ¿Por qué pasarlo a alguien diferente? Solo conozco algo de Kenjutsu básico. En comparación con mi conocimiento, la tutela de uno de los 7 espadachines Shinobi de Kiri brindará una oportunidad para que Naruto se destaque en el manejo de la espada. Kakuzu desapareció, y antes de que F pudiera reaccionar, él estaba detrás de ella, con la espada cortadora de agua sujeta a su garganta. Además, necesitábamos tener esta conversación muy alejada de las miradas indiscretas. Naruto nunca puede saber nada de esto. Debe ser llevado al límite y luego superarlo, sin descubrir quién mueve la olla. Si eso suena demasiado difícil para tú, se inclinó para poder hablarle directamente al oído, te mataré. F trató de estabilizar su respiración, exhaló un poco demasiado fuerte y sintió que una gota de sangre corría por su cuello. Usted conduce un negocio duro. Ella trató de hacer que su voz sonara ligera, pero era difícil de hacer cuando un asesino despiadado, independientemente de su opinión sobre él, la tenía a su merced. Pero todo esto es bastante innecesario. Mi lealtad reside en ti y Naruto. Y si esto es para mi beneficio, para beneficio de Naruto, entonces ¿quién soy yo para discutir? La espada fue retirada y F suspiró aliviado. Eres una chica divertida, dijo Kakuzu después de un momento de reflexión. Comencemos con tu entrenamiento. Las cosas continuaron sin problemas desde ese punto, bueno, tan suavemente como pudieron cuando Kakuzu era el tutor. F aprendió mejor a través del ejercicio práctico en lugar de la teoría y el aprendizaje de libros, por lo que ella y Kakuzu viajaron por las tierras de la tierra y el viento, así como algunos de los territorios al oeste de ellos. El cazarrecompensas le enseñó su estilo taijutsu y un repertorio de Suiton ninjutsu que convirtió a Hinton.
El día antes de que ella y Kakuzu se reunieran con Naruto, F le preguntó a Nukenin a qué se refería hace un año al usarla para motivar a Naruto. Sé que tuvimos esta conversación antes de comenzar a entrenar, pero todavía no entiendas tu plan de usarme para hacer a Naruto más fuerte. Casi esperaba que él no respondiera, demasiado retraída incluso después de un año de que solo ellos dos viajaban juntos para explicarle las cosas correctamente. Para su agradable sorpresa, se dignó a responder. La psicología, comenzó después de una pausa de consideración, es un área de estudio intrigante. Te sorprendería lo fácil que es engañar al cerebro para que crea algo simplemente a través de los sutiles impulsos de acciones y palabras. Manipular la mente es una tarea fácil. Tarea si sabe qué botones presionar. ¿Sentido? F sabía que Kakuzu tendía a profundizar en explicaciones de largo aliento, pero estaba dispuesta a escuchar si respondía cuál era su objetivo de una manera que pudiera entender. Hizo una pausa, luego continuó. Por ejemplo, Naruto se vio obligado a llevar una vida de soledad y exilio cuando era más joven. Como resultado, creció deseando el reconocimiento de la gente de su entorno, haciendo cualquier cosa para lograr su reconocimiento. Ahora la única persona a la que tiene que impresionar, para encontrar la aceptación, soy yo. Entonces, ya sea un deseo consciente o subconsciente, y soy de la opinión de que es el primero, parte de una condición psicológica conocida como vínculo traumático, Naruto lo hará. Busque mi aprobación, mi reconocimiento, a cualquier costo. Debido a esto, psicológicamente hablando, la mente de Naruto está fragmentada. ¿Estás diciendo que está loco? No, suspiró Kakuzu, masajeando el puente de su nariz para evitar su temperamento. Hay una gran diferencia entre la locura y la incertidumbre cognitiva. F hizo un gesto como para decir algo, pero su maestra la atravesó. Naruto no posee confianza en su propia fuerza porque nunca lo reconocí, nunca acepté los avances que hizo en su entrenamiento. Por lo tanto, se hará más fuerte en un esfuerzo por demostrarme a mí mismo. ¿Y tú cómo sabes esto? Nosotros somos similares. Decidiendo que no obtendría una respuesta mejor que esa, F preguntó. Entonces, si te estás centrando en él, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Escuchas algo de lo que digo? Kakuzu exigió con ira. ¿No comprendiste una palabra de lo que te dije antes de comenzar esta aventura? Luchó contra el impulso de estrangular a la chica de pelo verde. Eres un trampolín en su camino hacia la grandeza. A pesar de que es indudablemente más fuerte que tú, si es más fuerte que yo, no entiendo mi propósito. Kakuzu arremetió con sus brazos, los hilos se retorcieron y atraparon a F antes de que ella pudiera reaccionar. Se retractaron y la llevaron a la cara, sus feroces ojos verdes perforaron agujeros en los de color naranja. Cállate y escucha, niña. Naruto ha estado entrenando durante muchos años en una amplia variedad de áreas. Posee un talento natural para Futon Ninjutsu, un antiguo Kinjutsu que le permite acceder actualmente a las técnicas de Doton y Suiton, y eventualmente a los otros chakras elementales. También, un contrato de invocación perdido durante medio siglo, y ahora Kenjutsu. Por otro lado, tus habilidades se limitan a mi propio Taijutsu y Hinton, más sus componentes separados. Y si bien puede utilizar tanto el chakra de la tierra como el del viento, el primero de una manera bastante impresionante, su conocimiento del Futon Ninjutsu es muy limitado. Pero esto funciona en mi plan. Si bien tienes menos campos de experiencia, has dominado con más éxito el tuyo en tu tiempo usando los que Naruto ha tenido que entender cualquier talento singular propio. Confío en esta diferencia para impactar la mentalidad de Naruto tal como está ahora, sabe que no puede compararse conmigo. Sin embargo, si su propio compañero, un compañero Jinchuriki, parece superarlo en tan poco tiempo, lo obligará a reevaluar sus propias habilidades, causándole para enfrentar el desafío de vencerte. Como dije antes, la psicología es un arma poderosa. Soltó al carcelero de Nanabi, permitiendo que los tentáculos negros de Hyongu se deslizaran bajo su piel. Incluso si no es cierto, una mente tan astillada como la de Naruto aceptará lo que se le aplica a la fuerza. Si te enfocas en eclipsarlo con tu arte en los movimientos de Doton y Hinton, tendré el material necesario para empujarlo sobre el borde, para llevarlo a convertirse en el mejor que pueda ser. Eres un medio para un fin, aunque tú también tienes el potencial de ser grandioso. Sabiendo lo que sé ahora, no esperaría menos de un Jinchuriki. Pero tus necesidades son secundarias a las del crecimiento de Naruto. Se giró con un chasquido de su capa y siguió caminando. Todavía no es hora de que comprenda los detalles del porqué, simplemente de desempeñar su papel en el cómo. Lo suficientemente bajo como para que F no pudiera oír, murmuró. Alguien tiene que continuar con lo que he comenzado.
Uzumaki Naruto se convertirá en mi legado de mi mano, ya sea que lo sepa o no. Naruto, fiel a su palabra, nunca pronunció una palabra a su compañero Jinchuriki sobre nada de lo que Kakuzu le había dicho. En parte porque temía lo que el hombre le haría si se enterara, y él lo averiguaría, pero también porque estaba funcionando. Ella había comenzado a prestar mucha atención a la estrategia que Kakuzu empleó para motivar a Naruto, desde sus brutos despidos hasta los cumplidos que reconocen la habilidad de pero no la del rubio. Por extraño que parezca, en el transcurso de los exámenes Chunin, había visto a Naruto duplicar y redoblar sus esfuerzos durante el entrenamiento, su determinación de impresionar a Kakuzu y superarla conduciéndolo a ser mejor, más fuerte y más talentoso. Solo mirar su pelea con Neji era una prueba de cuán lejos había llegado Naruto en tan poco tiempo. Por supuesto, su entrenamiento se había colocado temporalmente bajo los ojos vigilantes y estrictos de Kakuzu para prepararlo adecuadamente para la próxima batalla con los hombres de Orochimaru, pero su progreso todavía no era nada despreciable. Teniendo en cuenta su amplia gama de actitudes diferentes, especialmente en comparación con su conjunto de habilidades más exiguas, como Kakuzu había señalado, fue sorprendente que Naruto haya llegado tan lejos como él con cada una. Fu no tenía ninguna duda de que la había superado en lo que respecta a su habilidad, incluso si parte de su técnica y experiencia era un poco torpe. Sin embargo, siempre había margen de mejora. A pesar de su victoria contra Neji, impresionante teniendo en cuenta que había elegido enfrentarse cara a cara con un especialista en taijutsu que usa taijutsu, incluso si había ganado con Hyunwoo, tenía pocas dudas de que la actuación de Naruto todavía sería criticada por Kakuzu en la primera oportunidad, incluido un desprecio violento por usar Hyunwoo. Aún así, fue un poco impactante descubrir cuán buen cerebro era el antiguo Takinin. Casi tan sorprendente como lo bien que Naruto cayó en el papel que Kakuzu predijo para él. Quizás el rubio estaba tan psicológicamente roto como Kakuzu dijo que estaba. La pelea terminó, dijo Naruto en voz baja, rompiendo a de su ensueño. Miró hacia abajo, espiando a la kunoichi de arena y al konoha nin que se encontraban a unos metros de distancia. Ambos levantaron una mano y pasaron varios segundos antes de que el supervisor anunciara que Temari era el ganador. Interesante, reflexionó Naruto. Abrió la boca para pedir una explicación, pero la voz de Genma interrumpió su pregunta, diciendo que el encuentro entre Uchiha Sasuke y Sabaku no Gaara era el siguiente. Uchiha-san aún no se ha presentado, entonó Shino. La atención de se dirigió a la Burame, notando distraídamente que Neji había regresado al balcón, cuando el usuario de insectos se volvió para mirar a Sai. Como su compañero de equipo, supongo que sabrías algo sobre su paradero. Sai se encogió de hombros, pegando una sonrisa en su rostro. Kakashi-sensei se lo llevó a clases particulares. Estoy seguro de que Sasuke-san aparecerá pronto. Espero que no, dijo Gaara, quien aún tenía que moverse hacia las escaleras. La Ichibi Jinchuriki le lanzó a una mirada hambrienta que la hizo temblar. Si Sasuke no aparecía para su partido, entonces era solo cuestión de tiempo antes de que el oponente de Sunanin fuera. Él está aquí, anunció Naruto. Todos los demás miraron hacia la arena, donde Sasuke y Kakashi acababan de aparecer en un remolino de hojas. Gaara gruñó y se dirigió a la escalera mientras lo veía irse. La chica de cabello verde dio un suspiro de alivio cuando ya no era visible. ¿Estás bien?, susurró Naruto. Sí, ella respiró. Qué bueno que el Uchiha apareció justo a tiempo. Él asintió. Bueno, veamos qué pueden hacer los dos. Naruto, incluso como alguien que experimentó y fue testigo de los poderes otorgados por un Big diariamente, admitiría que las habilidades de Gaara eran impresionantes. Al comienzo de la pelea, su arena atrapó el shuriken arrojado de Sasuke y se transformó en un Sunabunshin. Sasuke lo dispersó con un par de golpes bien colocados, y Naruto se encontró igualmente impresionado por la habilidad de Uchiha cuando desapareció y reapareció detrás del Sunanin para golpear su mandíbula. El rubio se vio obligado a admitir que la evaluación de Kakuzu de las habilidades de Gaara era precisa. Sasuke continuó golpeando a su oponente con taijutsu, apareciendo grietas en la armadura de arena de Gaara mientras la abrumadora velocidad y poder de Uchiha superaban por completo la defensa del pelirrojo. Las habilidades de taijutsu de Gaara son casi tan existentes como mi propia habilidad en genjutsu, concluyó Naruto. Kakuzu tenía razón. No es que fuera demasiado sorprendente, solo frustrante admitirlo. Entonces dejó de importar. El Sand Genin se encerró en una esfera de arena. El puño de su oponente se estrelló contra él, pero no pasó nada.
Se formó un ojo sobre la esfera, y aunque Sasuke intentó atacarlo una y otra vez, causando que le dispararan puntas de arena, no hubo cambios en la situación. Al otro lado del balcón de observación, Temari comenzó a temblar. ¿Qué vas a hacer ahora, Uchiha Sasuke?, murmuró Naruto. Como en respuesta, Sasuke retrocedió y corrió por la pared de la arena, pasando por una serie de señales con las manos y luego agarrando su brazo izquierdo con el derecho. Un rayo blanco azulado crujió en la palma de su mano izquierda en una impresionante exhibición de manipulación de la naturaleza para un genin. Luego cargó jutsu de rayos cavando en la pared mientras se movía en un camino recto hacia la esfera de arena de Gaara. ¿Eso va a funcionar?, se preguntó el rubio. Mientras que la defensa automática de Gaara podía ser derrotada con gran velocidad y su armadura podía romperse, el caparazón que había erigido parecía inmune a los ataques de Sasuke hasta ese momento. Por otra parte, la arena normal está compuesta de alguna forma de tierra, y Raiton es fuerte contra Doton, así que tal vez, el Uchiha empujó su mano hacia adelante. El ataque del rayo partió la arena como un cuchillo que atraviesa la mantequilla caliente. Hubo unos breves 5 segundos de silencio mientras Sasuke estaba parado allí con su brazo empujado hasta la mitad de la esfera. Entonces mi sangre, gritó Gaara. Casi media docena de cosas diferentes ocurrieron casi simultáneamente en la fracción de segundo que siguió al grito espeluznante del niño. La esfera protectora de Gaara explotó hacia afuera en una lluvia de arena, disparando a Sasuke hacia atrás y enviándolo a patinar por el suelo. El humo envolvió el área donde estaban sentados el Kazekage y el Hokage, lo que provocó la acción de varios Anbu Black Ops ocultos en la multitud. Temari saltó desde el balcón y se deslizó hacia el campo de batalla en su abanico cuando otras dos figuras, Kankuro y el sensei de los hermanos de arena, adivinó Naruto, se unieron a ella desde las gradas. Ninja vestido con los uniformes de la arena oculta y el sonido oculto saltó de sus asientos y comenzó a enfrentarse al ninja de la hoja oculta en la batalla. Las plumas blancas oscurecieron la visión de Naruto y sus párpados de repente se sintieron pesados. Genjutsu, murmuró. Trató de levantar las manos para formar el sello para disipar la técnica, pero sus brazos se sentían como plomo, lentos por el sueño, y se balanceó peligrosamente en el acto. Entonces el sentimiento desapareció, y Naruto volvió a parpadear para darse cuenta. El puntero y los dedos medios de F se sujetaron a su frente y sus ojos estaban cerrados. Ella había interrumpido su chakra por él, rompiendo la ilusión. Gracias. F asintió una vez antes de que ambos genin encubiertos se encontraran congelados en su lugar, un zumbido llenando el aire a su alrededor. Shikamaru estaba doblado con una rodilla en el suelo, sus manos en el sello del jutsu característico de su clan. Shino se paró a su lado, su Kikaits pululando a su alrededor en una nube negra enojada. Neji, Ino y Sai los flanquearon, todos ellos preparados para el combate a su manera. ¿Cuáles son tus intenciones aquí, Amenin?, exigió Neji. Naruto suspiró. Si estás preguntando si somos parte de esta aparente invasión de tu aldea, la respuesta es no. ¿Ves algún ataque de Amein? La Konoha Genin intercambió miradas. ¿Seriamente?, preguntó F. ¿No tienes nada mejor que hacer que detenernos? Estoy bastante contento de que Sasuke esté siguiendo a Gaara y sus compañeros de equipo, que son parte de la fuerza que ataca tu aldea. Y tu Hokage está en problemas. Todos se giraron a tiempo para ver a Sasuke desaparecer sobre el muro de la arena. Se había erigido una barrera púrpura alrededor del techo de la torre de vigilancia principal donde los dos Kages habían estado viendo los partidos. Ella tiene un punto, declaró Shikamaru, lanzando la técnica de imitación de las sombras. Los dos Jinchuriki levantaron una mano para despedirse. Más tarde, cantaron al unísono. En un remolino de viento y polvo, se habían ido. Tal vez hubiera sido más inteligente interrogarlos un poco más, reflexionó Shino, moviéndose de una manera que sugería que estaba mirando a Ino. Nadie dijo nada a esto, pero Sai sacó su pergamino y convocó a un pájaro de tinta. Saltó sobre la criatura animada y voló en la dirección en que Sasuke había desaparecido. Los 4 genin restantes asintieron y luego lo siguieron, saltando desde el balcón y corriendo por la arena y por encima de la pared. Naruto y F reaparecieron de sus respectivos Shunshins en la arena lejos de la pelea entre Genma y el sensei de los hermanos de arena. ¿No deberíamos encontrar a Kakusuyar?, preguntó el Nanabi Jinchuriki. ¿En este lío?, replicó Naruto. Konoha, Suna y Oto están luchando, y ni siquiera sabemos dónde están. Hizo una pausa, escaneando la multitud en un vano intento de encontrar a los dos hombres. No, es mejor quedarse en un lugar obvio y dejar que nos encuentren.
Bien, dijo una voz más vieja, porque eso lo hace más conveniente para nosotros. Naruto y F se dieron la vuelta para encontrar a un anciano con un bastón parado detrás de ellos. Estaba flanqueado por 5 ninjas con el atuendo estándar de Takigakure Junin, el quinto poseía una máscara de porcelana con el emblema de la cascada oculta en la frente y un patrón de ondas superpuestas azul y celeste que decoraba la parte inferior. Shinobu de Amegakure, ¿correcto? Mi nombre es Arakawa Daisuke, y tengo curiosidad por saber de dónde sacaste esa habilidad más intrigante que mostraste contra el niño Iga. El tono del hombre era bastante agradable, pero Naruto sabía que era solo un frente. ¿Kekkei Genkai? Él ofreció. Ah, permitió Daisuke, y sin embargo no tienes afiliación a un clan. Qué curioso, se detuvo de una manera que sugirió que estaba pensando en lo que Naruto le acababa de decir, considerando la probabilidad de tal escenario. ¿Sabes lo que pienso? Hubo una fuerte explosión cuando una serpiente gigante de 3 cabezas atravesó la pared que rodeaba a Konoha. Para el rubio, era como el heraldo de su propio destino. Creo que estás en posesión de una técnica antigua que pertenece a Takigakure. Daisuke parecía que quería decir más, pero sus ojos se desviaron hacia un lado y se abrieron al ver a F.O. Mierda, pensó Naruto, preparándose mentalmente para lo peor, estamos tan jodidos. Tú, Shiseo el anciano, ¿cómo estás? Se tomó un momento para recomponerse antes de volver su atención a Naruto. Aparentemente posees más de un secreto nuestro. Captúralos vivos, ordenó a sus guardias, quiero saber todo lo que saben sobre Kakuzu. Hoy es el día en que reclamamos los 2 premios perdidos de Takigakure. Naruto y F se movieron para estar uno al lado del otro mientras los 5 Waterfall Chunin formaban un círculo suelto a su alrededor. Los sonidos de choques de kunai resonaron en el auditorio, acentuados por los gritos de los ninjas luchadores y los golpes de los cuerpos golpeando las paredes y los asientos del estadio. Naruto miró la barrera púrpura, donde supuso que Orochimaru y el Sandaime Hokage estaban encerrados en una lucha mortal por sus vidas. Le daré a Orochimaru esto, comentó a F seguro sabe cómo crear una escena. Y luego, en medio del caos de la invasión, sus adversarios se abalanzaron.